Con su venia, diputada presidenta. El 3 de octubre de 1968 no hubo soldados abandonando órdenes superiores, no hubo un memorial, no hubo una investigación, no hubo una sociedad que exigiera esa investigación, no hubo un mensaje oficial que dijera que eso jamás volvería a pasar, no hubo una sociedad organizada y a quien levantó la cabeza lo levantaron en el 71. Conmemoramos para recordar y recordamos para no olvidar. La pregunta es si realmente aprendimos y no hemos olvidado las enseñanzas que dejó el movimiento estudiantil y social de 1968. Hoy no me referiré esencialmente a los hechos sangrientos de aquel 2 de octubre que marcaron a nuestro país. Más bien quiero compartir algunas reflexiones en torno a las enseñanzas que dejó para nuestra sociedad y la clase política este deleznable hecho. A mi juicio, este movimiento dejó varias lecciones, entre las que se puede destacar la lucha por los derechos humanos y, en particular, la defensa del derecho a disentir y el derecho a la libre expresión y manifestación de ideas, así como la defensa de la autonomía e independencia universitaria. Sin embargo, se han cumplido 55 años de la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas y seguimos luchando porque en este país se respeten los derechos humanos y la autonomía de las universidades. Y hay que decirlo claramente, esas luchas no están en el pasado lejano de México, como muchos afirman. Los órganos autónomos como la UNAM han sido creados como contrapeso al poder público. Es por eso que incomodan a los gobiernos, pero esa es su naturaleza y cualquier intento de reforma regresiva para desaparecerlas o para limitar su independencia representa un agravio a los ideales de los movimientos sociales que les han dado vida. En 1968 no existía la sociedad civil. Para Díaz Ordaz era gobierno y pueblo. Y no hay nada más conservador que pretender que esa sociedad civil vuelva a desaparecer. La historia ha demostrado que los estudiantes, maestros y quienes se reunieron en Tlatelolco ese 2 de octubre participan de forma genuina, con reclamos legítimos en contra de un régimen autoritario y represor. No eran comunistas orgánicos ni formaban parte de una intriga internacional como lo señalaba el discurso oficial para justificar la atroz represión. En su mayoría eran jóvenes cuyos más grandes anhelos eran la paz y la justicia social. Lo que sucedió con el movimiento estudiantil nos enseña que los discursos de odio y la polarización promueven la violencia, la intolerancia. A su vez, construyen una amenaza a los derechos humanos y pueden ser la chispa perfecta para un incendio social. Señalo lo anterior porque precisamente en esta tribuna, el 1 de septiembre de 1968, en su discurso, el represor Díaz Ordaz amenazó con hacer uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la paz interior y señaló que el odio no había nacido de él. Era una víctima más. No obstante, incitó al odio cuando afirmó: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. El discurso hostigador que quiere a toda costa reducir al mínimo la libertad de expresión de las personas que no coinciden con la visión de país que ha idealizado un gobierno y las considera como una amenaza para su régimen, también constituye un discurso de odio. Es ahí donde hallamos otra lección en la intervención fallida del Estado frente al descontento social mediante el uso de las Fuerzas Armadas y el discurso de odio para atender y pacificar un conflicto social. En esta misma tribuna también se anunció la desaparición del Cuerpo de Granaderos, justo como una respuesta a las matanzas. Sin embargo, como muchas otras declaraciones populares, quedaron en demagogia. Uno de los retos fundamentales de los procesos y gobiernos que aspiran a ser democráticos es la transformación de las Fuerzas Armadas, porque no es sencillo alejarlas de su naturaleza protectora de las élites de poder. No basta con asignarle al Ejército tareas civiles para asegurar que están al servicio de los intereses de la nación y no de los poderosos. Pero no solo el gobierno tiene retos por cumplir, la sociedad civil también tiene una tarea fundamental, que es el fortalecimiento de su participación en asuntos públicos para construir verdaderamente el poder popular como contrapeso. Si bien es cierto que el movimiento del 68 dio origen a un periodo de luchas por las libertades democráticas,
también lo es que este periodo no ha terminado. No tengo que argumentar mucho para asegurar que en América Latina aún hay vestigios de esas dictaduras militares disfrazadas de izquierda que debemos desaparecer. Y en nuestro país falta mucho camino por andar para consolidar un auténtico Estado social y democrático de derecho. Qué bien hace reflexionar sobre estas lecciones del movimiento estudiantil, precisamente ahora que estamos entrando a un proceso electoral para la sucesión presidencial en el 2024 y la elección del jefe de gobierno para la Ciudad de México, por lo que considero propicia la ocasión para hacer un llamado a que el Ejecutivo federal y local se abstengan de intervenir en las elecciones del próximo año. Aunque pensándolo bien, el jefe de gobierno sí debería de meter las manos, pero en el proceso interno de su partido, porque están en vías de cometer un error de pragmatismo de esos que les pueden costar el partido mismo. Por ello, es muy importante recordar el 2 de octubre del 68, pero es aún más importante recordar las enseñanzas del movimiento estudiantil. En este sentido, los exhorto a abandonar los discursos de odio y estigmatizantes en contra de los opositores al régimen. Hagamos que la sangre de los jóvenes que soñaron con una mejor sociedad se haya derramado en vano. Honremos la memoria de quienes han entregado y dedicado su lucha a la paz y a la justicia social. Unamos nuestros esfuerzos para garantizar el derecho de manifestación de todas y todos, para que el cielo que abraza las manifestaciones nunca más vuelva a ser iluminado con bengalas. Finalmente, convoco a construir una mejor sociedad a través del diálogo y el debate, sin descalificaciones, que incorpore las voces de todas y todos. Por la libre expresión y manifestación de ideas, por la independencia y la autonomía de las universidades. 2 de octubre, no se olvide. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada.